Buenas tardes. Vamos a empezar entonces, si tienen ustedes alguna pregunta, alguna observación, algo respecto de lo que hemos dicho esta mañana, sería el momento. Y si no, vamos adelante. ¿Nada? ¿Todo tan claro o tan oscuro que no saben preguntar? Sí. Usted, padre, habló esta mañana de que eran 7 variedades de árboles, las que nombraba Sí. en 41, 17 al 20. Exacto. ¿Alguna relación con 7 familias, 7 personas, 7 tribus, o no No, es 7 totalidad? El tema de la totalidad. Es decir, como si dijéramos un bosque sagrado en el cual están presentes todas las especies más preciosas de árboles, en totalidad, ¿no? Entonces, la transformación es de un erial a un bosque maravilloso, ¿no? De las especies que crecían ahí, ¿no? De las árboles. Y volvemos a la cuestión esta del Deutero Isaías y su botánica de la salvación, ¿no? Como decíamos, ¿se acuerdan de ahí? En la metáfora vegetal está muy presente en Isaías en general, ¿no? Bueno, y además aquí nos hemos encontrado con el 41, en el oráculo de salvación del 41, 14 al 16, nos hemos encontrado por primera vez con el adjetivo nuevo, ¿no? Nuevo, que va a desempeñar un papel importantísimo en el texto, en la teología del Deutero Isaías. Es el adjetivo hadash, nuevo. Entonces, por aquí parecería simplemente en un uso banal, digamos, porque es un trillo nuevo, ¿no es cierto? Así, sin uso. Como está nuevo, tiene que estar filoso, ¿no es cierto? Lo nuevo, ¿no? El nuevo es un adjetivo no muy usado en el hebreo, porque normalmente para un uso común usa ajer, otro, ¿cierto? Esto y otro, ¿no? Otro. Pero cuando usa nuevo tiene como una connotación especial. Por ejemplo, nuevas tienen que ser las cosas que se ofrecen a Dios, nuevas. Y tiene un uso teológico bien interesante en Isaías, porque bueno, los profetas en general y sobre todo a partir del exilio hay muchas cosas que aparecen como nuevas. ¿Y por qué? Bueno, porque todo lo viejo se terminó, ¿cierto? Entonces, lo nuevo aparece como algo nuevo no solo en el orden cuantitativo, es decir, diferente del otro, como, ¿cierto? Sino nuevo cualitativamente nuevo, de otro orden, diferente, ¿verdad? Lo nuevo. Y entonces va a ser después lo que aparezca por ejemplo, cuando se habla de una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres, ¿se acuerdan? En Jeremías 31, 31, 34, aparece, ¿no es cierto? Y aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres, ¿no? Yo escribiré mi ley en su corazón, lo pondré en su interior, ¿no es cierto? El tema de la alianza nueva. O en Ezequiel 36, 26, en Ezequiel cuando habla de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O en Isaías, cuando se habla de las cosas nuevas. Cosas nuevas. Y fíjense que la primera transformación que hay del siervo, que hemos visto nosotros en el 41, 14 al 16, transforma a Jacob Israel, al siervo, lo transforma en algo nuevo. Y tengan presente eso, porque vamos a ver cómo aparece ahora mismo, nomás en el capítulo siguiente, ¿no? Entonces, al final en Isaías 65, etc., habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo de antes pasó. Entonces, después también habrá un nombre nuevo. Yo le daré un nombre nuevo. Todas esas es una novedad cualitativa, ¿cierto? Una novedad en el plano de lo teológico. Lo nuevo, solo Dios puede hacer lo nuevo. Porque
está en otro orden, ¿no? Aquí hay como un choque teológico porque hay otro escrito bíblico que dice En Hadash Tahat Hashemesh, no hay nada nuevo bajo el sol. Eso que dicen que es nuevo, ya fue, ya pasó, ya lo hemos visto, no hay nada nuevo bajo el sol, dicen, ¿no? Y fíjense que ese capítulo de Coelet tiene muchos términos que coinciden con este. No sé si no expresa la desilusión del creyente frente a la esperanza que este texto despertó en muchos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poquito adelante. Seguimos un poco entonces el texto que nosotros hemos visto, hasta ahora hemos leído 41, hasta el 20, ¿verdad? Estos tres. Y después, de nuevo, viene ahora otra querella judicial, esta vez versículo 21, 41-21, otro juicio se abre aquí. Otra vez convocamos a juicio. Ahora los convocados, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que se convocan a juicio? Son los dioses. Presentad vuestra causa, dice Adonai. Al llegar vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Fíjense que nosotros hemos encontrado 3 veces se usa el verbo malach en el Deutero de Isaías, la raíz malach, ¿cierto? Que significa reinar, rey. Podemos encontrarla en 52:7, lo hemos visto en la forma verbal. Ya ha comenzado a reinar tu Dios, ¿no? Malach, Elohejá. Y otras 3 veces aparece la raíz como en la forma del sustantivo. Y aparece rey de Jacob, rey de Israel, vuestro rey. 3 veces en la primera parte, ¿no? Por ejemplo, rey de Jacob, 41-21, 43-15, yo, Adonai, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey, y en 44-6, esto dice Adonai, el rey de Israel, su redentor, Yahvé Tsebaot. Entonces 3 veces aparece el sustantivo y una en la forma verbal. En realidad la imagen del rey es una especie de hablar de Dios como rey es siempre un sociomorfema, como se dice, una forma tomada de la vida social y aplicada metafóricamente a Dios. Y es una de las metáforas centrales del libro. Hemos visto que en 41 al 11, sobre todo en los versículos finales, aparecía Yahvé con la imagen, una imagen del rey, ¿cierto? Pastor y herrero. Pastor y herrero, ¿no? Y vamos a ver que varias veces aparece de esa manera y aquí se presenta, se autopresenta, porque muchas veces aparece en los oráculos, primero Dios se presenta, ya veces presenta y hace una autopresentación con mucho autobombo, como los soberanos del Antiguo Oriente, que presentan todos sus títulos, todas sus chapas, ¿cierto? Como dirían los chicos. Entonces, presentad vuestra causa, dice Yahvé al llegar, vuestras pruebas, dice el rey de Jacob, que se acerquen y nos indiquen lo que va a suceder. Indicarnos cómo fue el pasado, las cosas pasadas. Aquí habría que, hay una serie de términos, ¿no? Cosas anteriores, cosas posteriores, cosas venideras, cosas nuevas. Es un vocabulario que se repite en los capítulos 41 al 44 sobre todo, ¿no? Hay que estudiarlo bien y clasificar cómo se relacionan unas con otras y que se acerquen y nos indiquen lo que va a suceder, es decir, las cosas venideras. Indicarnos cómo fueron las cosas anteriores y prestaremos atención, o bien hacernos oír las cosas que sucederán para que las conozcamos. Indicarnos los signos del futuro y sabremos entonces que sois dioses. Lo que decía esta mañana yo, la capacidad de decir lo que va a suceder después, no por una especie de capacidad de adivinación o de predicción, sino porque es la señal de que son ellos los que producen esas cosas que dicen que van a suceder. Como las pueden producir, pueden decir, miren, va a suceder tal cosa, y yo la anuncio. En suma, hacer algo bueno o malo, para que todos veamos maravillados, ¿no? El desafío que hace Yahvé, el Dios de Israel, así dice, ¿no? Así dice el rey de Jacob, desafía a los otros dioses a hacer algo y a decir algo que vayan a hacer y hacerlo para que, bueno, reconozcamos que son dioses, ¿cierto? Pero en realidad
no son nada. En suma, haced algo. Mirad, vosotros sois nada. Vuestra obra, nulidad. Es abominable elegiros como dioses. Versículo 24. Yo soy quien lo ha suscitado del norte, y él viene. De oriente le llamé por su nombre. Hollará de dejar huellas, pisoteará príncipes como barro, como el alfarero pisotea el lobo. ¿Y quién lo indicó de antemano? A ver, ¿quién había dicho de ustedes dioses? ¿Cuál de ustedes había anunciado que iba a suceder esto? Ninguno, ¿verdad? Claro, y si no son nada. ¿Quién lo indicó de antemano para que lo supiéramos, o por adelantado para que asintiéramos? Tenía razón, era verdad. No hubo quien lo indicase, ni hubo quien lo hiciese oír. No hubo quien oyese vuestras palabras. Yo soy el primero que envió a Sión. Yo he enviado un heraldo a Jerusalén. Miré, pero no había nadie. Entre ellos no había consejeros que supieran responder a mis preguntas. Sí, es que todos son nada. Nulidad todas sus obras. Viento y vacuidad sus estatuas. Fíjense el desafío en sede judicial. Aquí hay un enfrentamiento, una batalla, pero fíjense que en el Medio Oriente en general se habla de las luchas entre los dioses, son batallas, son combates, son guerras entre los dioses y se matan entre ellos. Aquí no, aquí el conflicto se da en sede judicial, en sede forense. Es una querella de Adonai con los otros dioses. En una querella hace falta presentar pruebas, ¿verdad? Las pruebas pueden ser documentales o testimoniales, ¿verdad? Hacen falta testigos. A ver, alguien que salga de testigo, ¿no? Adonai necesita un testigo para que en el foro internacional dé testimonio de que Adonai había anunciado esto y ahora efectivamente se cumple. Hace falta un testigo. Entonces va a haber que presenten pruebas, presenten, ¿no? Y ahora se da la vuelta, 42.1, y dice, he aquí mi siervo. Dice, este es mi siervo, he aquí mi siervo, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien me complazco. Yo he puesto mi espíritu sobre él, para que él haga surgir el derecho entre las naciones. No vociferará, ni alzará el tono, no hará oír por las calles su voz, no partirá la caña quebrada, no apagará la mecha mortecina. Hay otra forma de traducirlo, es decir, aunque parezca una caña quebrada, no se partirá, aunque parezca una mecha que ya se apaga, no se apagará. Proclamará la justicia con lealtad, no desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, hasta que las islas esperen su enseñanza. Esto dice, ahora viene de nuevo, esto dice Adonai, el que ha creado. Fíjense cómo viene la autopresentación esa, ¿no? La autopresentación es característica, en hebreo son participios, típicos de los participios hímnicos. Muchas veces los signos del salterio están hechos con participios, ¿no? El que hace esto, el que en castellano lo traducimos con una oración del relativo. Dice, esto dice Adonai, el que ha creado, el que ha desplegado el cielo, el que ha establecido la tierra y su vegetación, el que da aliento a la gente que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Yo, Adonai, te he llamado en nombre de la justicia, te tengo asido por la mano. Lo decía ya en 41.9, ¿se acuerdan? Te tengo asido por la mano, te he formado y te he destinado a hacer alianza de un pueblo y a ser luz de las naciones, para abrir los ojos a unos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel al que vive en las tinieblas. Yo, Adonai. Yo soy Adonai, ese es mi nombre. No cedo a ningún otro mi gloria ni mi honor a los ídolos. Estos tres términos, nombre, gloria y honor, pues se repiten varias veces en lugares claves. Cuando el Señor quiere defender su gloria, su nombre y su honor, ¿no? Está en juego su nombre, está en juego su gloria, está en juego el honor de Yahvé, de Adonai. Así como dice, las cosas anteriores ya han sucedido. Yo estoy anunciándoles cosas nuevas. Antes de que germinen, de que broten, otra vez la metáfora vegetal, el verbo tzamach,
Antes de que broten, se las estoy dando a conocer. Las cosas anteriores ya han sucedido, es decir, esas cosas anteriores, en este caso, era la aparición de Ciro como el líder internacional, etc. Ya están, ya son presentes. Pero ahora yo les estoy anunciando cosas nuevas. Cosas nuevas va a ser la transformación de Jacob Israel en el siervo, en ese siervo. Entonces, la presentación y las cosas nuevas, ¿no? Estoy anunciando, ya las cosas anteriores se han cumplido, yo lo que les estoy anunciando son cosas nuevas, Hadashah, ¿no? Hadashah o Hadashot, en plural. Antes de que sucedan, antes de que broten, ya están brotando, vuelve a aparecer después en 43, 19, ya están brotando. Antes de que germinen, se las estoy dando a conocer, cosas nuevas. Inmediatamente viene el cántico con el que se cierra el primer acto. Cantad al Señor un cántico nuevo, no como los cantos anteriores, este es un canto nuevo. ¿Por qué? Porque están surgiendo cosas nuevas, ha aparecido la novedad de esta actuación inaudita de Dios, esta actuación inesperada, inédita de Dios, transformando el desierto en un bosque sagrado, transformando a Jacob Israel en su siervo. Bueno, la cosa parece muy bonita. Capítulo 13, versículo 13, 10 al 13, ya hemos leído ese cántico. Y después, ¿qué dice? Bueno, aparece incluso, aquí tendríamos también que traducir de otra manera los verbos, ¿no? Dice, cantad al Señor un cántico nuevo, su loor, está su honor nuevo, desde los confines de la tierra, que cante el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes, que exulte el Estefa y sus poblados, que aclamen los habitantes de Petra, que den gloria a Adonai, su loor en las islas publiquen, de nuevo, Tehilá. Adonai saldrá, aquí habría que traducir en futuro, es un dictor, está distinto es un imperfecto, ¿no? Adonai saldrá como un guerrero, excitará su furor como un soldado, lanzará el alarido, el grito, el alarido de guerra, se mostrará valiente ante sus enemigos. Eso es lo que se canta por adelantado, se canta la victoria, porque bueno, si es Adonai el que sale a guerrear, la victoria está más que asegurada, ¿no? Y el canto nuevo. Inmediatamente empieza ahora el segundo acto. ¿Cómo empieza? Ahora el que habla es en primera persona Adonai. Esta era una invitación hímnica, ahora el que habla es Adonai. Mucho tiempo he estado callado. Me hice el sordo, me contuve, pero ahora grito. Como una parturienta resoplo y jadeo entrecortadamente. Me estaba aguantando todo este tiempo, pero ya no puedo más. La imagen no puede ser más fuerte, ¿no? Es la de la parturienta a la que le llega la hora. No puede decir, sí, capaz que mañana vaya. No, ya. Tiene que ser, ¿no? Nos vamos ya. Ese es, el Señor no puede ya aguantar. Hay algo que deben hacer. Hacer de metáfora entonces de una metáfora maternal también ahí, ¿no es cierto? Secaré montes y cerros, agostaré todo su césped, convertiré los ríos en tierra firme y desecaré las lagunas. Parece lo contrario de lo que había dicho en el 41, ¿verdad? Pero es porque se trata de manifestar su poder sobre la naturaleza. Así como Él puede hacer que el desierto se convierta en un lago, así puede hacer que la laguna se convierta en un desierto. Para eso es Dios, ¿no es cierto? Es su poder. Haré andar a unos ciegos, aquí habría que traducir sin artículo, ¿no es cierto? A unos ciegos por un camino que no conocían, los encaminaré por senderos que ignoraban. A su paso trocaré la tiniebla en luz, convertiré lo tortuoso en llano. Estas cosas haré y no las omitiré. Y después un guiño a la polémica antiidolátrica. Que retrocedan confusos de vergüenza todos los que confían en los ídolos, los que les dicen a las estatuas fundidas, vosotros sois nuestros dioses. No pierde oportunidad para darle una choseadita a los idólatras, ¿no es cierto? A los que adoran ídolos. Estas estocadas constantes, y uno dice, mucho tombo. Claro, es la presentación de Adonai y estas estocaditas que le da a los ídolos. Efectivamente, aunque podemos decir, bueno, son los caldeos, los habitantes de Babilonia. Pero Israel estaba en Babilonia hacía tiempo.
y estaba babilonizado. Probablemente el grupo de gente ya estaba bastante convencido de que los dioses de Babilonia eran más confiables que el suyo, ¿no? Porque semejante triunfo, es decir, no hay argumento más convincente que el éxito. Entonces, cuando estos dioses se presentan exitosos, dominando el mundo entero, bueno, será que tienen razón, dice la gente, ¿no? Bueno, entonces digo porque aun cuando pueda ser una crítica dirigida literariamente a Babilonia, los destinatarios reales son judíos, son la comunidad de Israel, ¿no? Para que no se fíen en esos ídolos que ven en Babilonia, cuyas procesiones solemnísimas contemplan en la ciudad de los dioses, ¿no? Bueno, hasta aquí. El versículo 18 dice: vosotros sordos, oíd, ciegos, mirad con atención. ¿Quién está ciego sino mi siervo? ¿Quién tan sordo como mi mensajero? Araca el testigo. Arreglado está Adonai si en el juicio va a tener que contar con Jacob e Israel como testigo, porque si el testigo está ciego, sordo y mudo, ¿cómo va a ser? Entonces, ese es el problema. Fíjense que en el primer cántico, el gran ausente de entre los invitados a cantar, cantad al Señor los ríos, los mares, los estos, los aquellos, los habitantes de Petra, el gran ausente es Israel, porque está mudo, no puede cantar todavía porque está ciego y sordo. Entonces, ¿qué testimonio va a dar? Primero, Adonai tendrá que curar a su siervo, tendrá que transformarlo, tendrá que sanar su ceguera, su sordera y su mudez para que pueda ser de verdad su testigo. Fíjense que aquí está en paralelo: mi siervo, mi mensajero. Y a veces en plural y en singular: mi siervo, mis testigos, ¿cierto? Pero en singular o en plural se refiere siempre a la misma realidad. Es una realidad colectiva, Jacob Israel, a quien que está llamado a desempeñar el rol de siervo, de testigo, de mensajero en medio de las naciones. Mucho has visto, pero sin hacer caso. Abrías los oídos, pero no escuchabas. Bueno, así presenta entonces la dificultad que tiene este siervo. Fíjense que ahí ahora viene todo un recuerdo que aparece de lo que había pasado con Israel, ¿no? Dice: es un pueblo saqueado, robado, atrapados todos ellos en cuevas, encerrados todos ellos en mazmorras. La imagen del cautiverio como la de una prisión, aunque probablemente no estaban en cárceles, pero la imagen es esa, ¿no? Los despojaban y nadie los salvaba. Los saqueaban y nadie decía: devuelve. ¿Quién de entre vosotros escuchará esto? ¿Atenderá y hará caso para el futuro? ¿Quién entregó al pillaje a Jacob y a Israel a los saqueadores? ¿Quién fue? Yahvé, ¿cierto? Es decir, y esto es mala noticia, buena. Y bueno, fíjense cuál es el razonamiento. Si estamos en el cautiverio porque los dioses de Babilonia son más poderosos que el nuestro, estamos fritos. Pero si estamos en el cautiverio porque nuestro Dios nos mandó allí, hay esperanza, ¿verdad? Es decir, no es porque nuestro Dios sea más débil que los de otros dioses, es porque nuestro Dios es fiel. Y si Él nos ha dicho: no hagas esto porque vas a ir al cautiverio, y nosotros estamos en el cautiverio, y parece que tenía razón, ¿no es cierto? Entonces el razonamiento es este: es el hecho de haber sido castigados es buena noticia. ¿Por qué? Y porque así como nos mandó al cautiverio, nos puede sacar de él. Así como nos castigó, puede perdonarnos, y esa es la idea. Fíjense lo que aparece ahora en el versículo siguiente. ¿Quién entregó al pillaje a Jacob y a Israel los saqueadores? La respuesta es Yahvé, ¿no es cierto? No ha sido Yahvé contra quien pecamos, rehusando andar por sus caminos y no escuchando sus instrucciones. ¿Qué aparece aquí de extraño? La primera persona en plural. Está hablando aquí la comunidad. Está apareciendo. Vertió sobre él el ardor de su ira, lo expuso a la violencia de la guerra, lo abrazó por doquier y no se apercibía, lo consumió sin que reflexionase. Ahora, alguien por favor que lea capítulo 43, versículos del 1 al 7, uno de los textos más hermosos del Deuteronomio Isaías.
Y ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas, que te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Como rescate tuyo entregué a Egipto, a Etiopía y a Sabá a cambio de ti, porque te aprecio y eres valioso, y yo te quiero. Entregaré hombres a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. No temas, que contigo estoy yo. Eso, soy capaz de entregar todo a cambio de tu vida. ¿Por qué? Porque eres precioso para mí. Yo te amo. Ahí está cuando empezamos también, que se repite, se nota que se repite, de que la fidelidad está garantizada. Eso, es decir, el vínculo de Adonai con su pueblo sigue intacto. El pueblo puede haber hecho todas las fechorías que quiera, pero el vínculo de Adonai con su pueblo sigue intacto. Soy capaz de entregar a la humanidad entera a cambio de ti. ¿Por qué? Porque eres precioso para mí. Yo te amo. El corazón de este texto, ¿no? Después vuelve lo mismo, termina en el versículo 7, fíjense cómo se repiten el verbo crear, el verbo modelar y llamar por su nombre, ¿no? Dice, a los que son llamados por mi nombre, a los que para mi gloria creé, plasmé y formé. De nuevo los tres verbos, ahí hace esa estructura que llamamos estructura envolvente que marca el final de este texto. Fíjense entonces cómo después de este reconocimiento de culpa de parte de la comunidad, ahora viene el recuerdo del amor inquebrantable de Dios por ellos. Ese capítulo 43, precioso, ¿no es cierto? Y después viene entonces la orden, ¿no es cierto? El mismo dice versículos 8 y siguiente, alguien que lea, por favor. 8 y siguiente, 43, 8. Hagan salir al pueblo ciego, pero que tiene ojos, sordos, pero que tiene oídos, que se reúnan todas las naciones y se congreguen los pueblos. ¿Quién de entre ellos había anunciado estas cosas? Vuelve de nuevo a la cuestión de la querella judicial y dice, hagan pasar al estrado, que suba al estrado este pueblo ciego. Necesito que den testimonio, sí. ¿Quién nos predijo lo que sucedió en el pasado? Que aduzcan testigos para justificarse, para que se los oiga y se pueda decir que es verdad. Ustedes son mis testigos y mis servidores, oráculo del Señor. Ahí, para salvar la incoherencia gramatical de número, ha igualado, ¿no? Ustedes son mis testigos y mis servidores. Ustedes son mis testigos, ustedes son mi siervo. En singular, en realidad. Ustedes son, sí. A ustedes los elegí para que entiendan y crean en mí, y para que comprendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni habrá otro después de mí. Yo solo soy el Señor, y no hay Salvador fuera de mí. Yo anuncié, yo salvé, yo predije, y no un Dios extraño entre ustedes. Ustedes son mis testigos, oráculo del Señor, y yo soy Dios. Yo soy el mismo desde siempre, y no hay nadie que libre de mi mano lo que yo hago. ¿Quién lo revocará? Bueno, entonces, ustedes son mis testigos, ustedes son mi siervo, ustedes son mis mensajeros, testigo y siervo aparece allí. Bueno, ven ustedes cómo la acción acontece sobre todo en la relación entre Adonai y Jacob Israel, a quien quiere convertir en su siervo, en su testigo o en su mensajero. Para eso tiene que hacerlo salir de Babilonia. Pero se trata no solo de hacerlo salir físicamente de la ciudad de Babilonia, sino mentalmente de Babilonia, culturalmente de Babilonia, porque están babilonizados, están colonizados, culturalmente colonizados, totalmente. Están totalmente inmersos en esa
cultura babilónica, en la convicción de que esos dioses son los que tienen el poder, ¿no? Y que su Dios, bueno, los ha olvidado, o no puede, o no quiere salvarlos. Entonces, toda esta obra de convicción, imagínense, esta es la palabra de alguien que quiere convencer a estos cautivos, que están ya hace 50 años, a 2 generaciones, metidos en ese mundo, de que el Dios en quien creían sus padres sigue vivo y activo, y que quiere salvarlos, y que los quiere, por eso está dispuesto a salvarlos, y que es el Señor de toda la historia, capaz de manejar los hilos de la historia y de la política internacional y hacer surgir a un líder, a un general, a un poderoso jefe de los medos y los persas, para salvarlos a ellos, ¿no? Fíjense que aquí, bueno, en el capítulo 44, en 43, 19 está la otra mención que les decía yo de lo nuevo. Dice, no sé por qué traduce aquí como con un signo de interrogación, pero bueno, en el capítulo 43, 16 al 21, en el 17 se vuelve a presentar esto, 16. Esto dice Adonai, el que trazó un camino en el mar, una vereda en las aguas impetuosas, el que sacó carros y caballos formando un ejército poderoso, y cayeron todos juntos para no levantarse, se apagaron, extinguidos como mecha. Hay un recuerdo del Éxodo, ¿no? Pero después les dice, en el versículo 18, como dice, no os acordáis de lo pasado, ni caéis en la cuenta de lo antiguo. Pues bien, he aquí que yo lo renuevo, ya está en marcha. ¿No lo reconocéis? Bueno, fíjense que es curioso, porque la traducción dice, la pone en forma de interrogación, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, en hebreo es un clarísimo vetativo. Al titzkar, es decir, no os acordéis de lo antiguo. No estén ahí pensando en las cosas viejas, si yo estoy haciendo algo nuevo. Es algo tan nuevo, tan inaudito, tan diferente, que incluso el recuerdo de lo pasado es un impedimento para descubrirlo, para percibirlo. Porque pienso y añoro en las viejas intervenciones de Dios, no soy capaz de descubrir lo nuevo que está haciendo. Ojo, por eso nos puede pasar a nosotros como iglesia también, ¿no? Por añorar los laureles que supimos conseguir, resulta que no estamos dando cuenta quizás de lo nuevo que Dios está haciendo en la historia, ¿no? Está desmoronándose algo, ¿eh? Algo se está desmoronando definitivamente. Pero es que Dios está creando algo nuevo y habrá que estar atentos a ver qué es eso nuevo que está creando, ¿no? No os acordéis de lo pasado. No estéis pensando en lo antiguo. Yo estoy haciendo algo nuevo. Ya está en marcha, dice la traducción, ya está germinando, brotando. Ya está brotando. La imagen es de algo vivo que está brotando. El verbo es el verbo samaj. ¿No lo reconocéis? Y bueno, de nuevo la imagen del desierto transformado, ¿no? Sí, abriré en el desierto un camino, alumbraré ríos en el páramo, ¿no? Eso que falta en el desierto o en el páramo, agua y caminos. Bueno, él lo transforma, ¿no? Bueno, el capítulo 44 contiene esa que yo les había dicho en los versículos 9 al 20, esa larga y desarrollada polémica contra los fabricantes de ídolos, que es muy graciosa, ¿no? Porque es llena de ironía, de sorna, ¿no? La polémica, ¿no? Les dice allí a los escultores de ídolos, todos ellos son vacuidad, los ídolos, de nada sirven sus obras más estimadas, ¿no? Y entonces dice como la gente empieza y dice, encarga a un orfebre o le encarga a algún artesano hacerse una imagen, y bueno, el que no tiene mucha plata, por lo menos va a comprarse un poco de madera de buena calidad, ¿no? Y tala los árboles que están llamados a cantar la gloria de Dios, ellos los talan para hacer imágenes suyas, dice. Y lo curioso dice, corta la madera de cedro, escoge un roble, una encina, lo dejas crecer entre el resto de los árboles, o planta un pino, que la lluvia haga crecer. Y después sirven para que la gente haga fuego. Echan mano de ellos para calentarse, o encienden lumbre para cocer pan, o se hacen un dios.
Con una parte se hacen un fueguito y se calientan y con la otra se fabrican un dios. Dice, estamos locos. Si no se dan cuenta, dice, ¿no? Dice, se hacen un dios al que se adora, un ídolo para inclinarse ante él, versículo 15. Quema uno la mitad, asa carne sobre las brasas y come el asado hasta hartarse. También se calienta y dice, cómo me caliento mientras contemplo el esplendor. Y con el resto hace un dios, su ídolo, al que se inclina, lo adora y le suplica diciendo, sálvame porque tú eres mi Dios. ¿Ven cómo muestra de manera, con una burla impresionante? No saben, no entienden, sus ojos están pegados, no ven, su corazón no comprende. No reflexionan, no tienen conocimiento ni entendimiento para decir, he quemado una mitad, he cocido sobre las brasas, he asado carne y he comido, y ¿cómo me voy a hacer con lo restante algo tan abominable, inclinarme ante el trozo de madera? Bueno, acuérdate de esto, Jacob. Y tú, Israel, tú eres mi siervo, yo te he formado, tú eres mi siervo. Entonces, termina esto diciendo, alégrate cielo, versículo 23, el pequeño salmito ese, alégrate cielo, porque el Señor ha actuado, clamad profundidades de la tierra, lanzad gritos de júbilo, montañas y bosques con todo su arbolado, es decir, el arbolado que cante la gloria de Dios, que no se deje talar para fabricar ídolos, dioses falsos. ¿Por qué tienen que cantar? Porque Adonai ha rescatado a Jacob y manifestará su gloria en Israel. En Israel hará brillar su gloria. Es decir, él se está formando una imagen en la que brillará su gloria. Es el siervo. Él está transformando a Jacob y Israel en su siervo para que en él se refleje su gloria. Bueno, todo el capítulo que sigue, desde 44:24 hasta 45:8, es un oráculo a Ciro, que desconcierta, ¿no? Desconcierta. Vamos a leerlo, aunque sea rápidamente. Me parece importante que veamos el proceso que sigue la argumentación. Ahora, la primera parte es una larga presentación, 44:24. Así habla el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo soy el Señor, el que hago todas las cosas. Yo solo despliego los cielos. Yo extiendo la tierra, ¿y quién está conmigo? Yo hago fracasar los presagios de los charlatanes y hago delirar a los adivinos. Hago retroceder a los sabios y cambio su ciencia en locura. Yo confirmo la palabra de mis servidores y cumplo el designio de mis mensajeros. Yo digo de Jerusalén que sea habitada y de las ciudades de Judá que sean reconstruidas, y yo restauraré sus ruinas. Yo digo a las aguas profundas, séquense, y haré que se sequen corrientes. Yo digo de Ciro, mi pastor, él cumplirá toda mi voluntad, diciendo de Jerusalén que sea reconstruida y del templo se pondrán sus cimientos. Bueno, aquí por primera vez lo nombra, lo llama por su nombre, a Ciro. Yo soy quien le dice a Ciro, tú eres mi pastor. Pastor. No se va a conformar con eso, ya van a ver en 45:1. Yo soy quien lo ha hecho surgir, ¿para qué? Para que reconstruya mi ciudad, reconstruya el lugar de mi morada, mi santuario, ¿no? Probablemente no se trata del templo solamente, sino de la ciudad de Jerusalén como santuario. Yo soy quien le ha suscitado a él, para eso lo he hecho surgir. Para eso le estoy abriendo camino en todas las naciones. Sí. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha, para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes. Bueno, fíjense, ya hasta aquí podíamos llegar. Le llamó pastor, ahora le llama Mesías, ungido. Títulos que eran muy de David, pastor y ungido. Entonces, en la unción, el título de Mesías, indica ese vínculo especialísimo que hay entre la divinidad y esa persona, proporcionándole todos los dones que le hacen falta para que lleve adelante su proyecto, su plan, ¿no? Aquí dice, así le dice Adonai a Ciro, su ungido, a quien ha elegido para, y empieza todo explicarse todo el plan. Adelante.
para someter ante él a las naciones, desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Yo iré delante de ti y allanaré los cerros, romperé las puertas de bronce y haré saltar los cerrojos de hierro. Te daré tesoros secretos y riquezas escondidas. Probablemente aquí alude a la conquista de Sardes, al reino de Creso, etc., ¿no? Las riquezas escondidas de los reinos. Adelante. Para que sepas que yo soy el Señor, el que te llama por tu nombre, el Dios de Israel. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido. Eso. Todo esto lo hago por amor a Israel, mi siervo, y a Jacob, mi elegido. Siervo y elegido. Aunque un rito de investidura, es el tomo de la mano, para llevarlo a instituirlo rey, pastor, Mesías. Entonces, aunque tú no me conoces, aunque el oráculo en la ficción literaria se está dirigiendo a Ciro, en realidad Ciro no habrá escuchado nunca este oráculo, ¿no es cierto? Pero sí han escuchado todos los israelitas, miembros de la comunidad a la que se está dirigiendo. El oráculo está dirigido a Ciro en la ficción, ¿no es cierto? Y le dice, aunque tú me conoces, yo te he elegido, te he consagrado, te he tomado de la mano, te he abierto las puertas, he hecho caer los cerrojos. ¿Todo esto para qué? Todo esto por mi pueblo Israel, por mi elegido, por mi siervo. Adelante. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay ningún Dios fuera de mí. Eso, no hay ningún otro Dios que... ¿Por qué esta polémica? Porque después nosotros vamos a leer en el famoso cilindro de Ciro, ese cilindro de arcilla en el que están escritos, supuestamente, dicen los sacerdotes del clero de Marduk de Babilonia, le atribuyen a Marduk esto que Isaías le atribuye a Yahvé. En Marduk, el que ha hecho que venga este persa y que nos rescate, porque este desgraciadito de Nabónido, nuestro último rey, no le lleva la punta y no le rinde culto a Marduk porque es devoto de Sin, el dios luna de la alta Mesopotamia o de Siria, y entonces ahora viene por fin, gracias a Dios, viene Marduk, lo ha hecho surgir, es el amigo de Marduk, y Isaías dice, nada de Marduk, es Adonai quien ha hecho surgir a Ciro, ¿verdad? Es un texto polémico cuando uno lo lee en contraste con los otros textos que uno conoce de la época. Adelante. Yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente que no hay nada fuera de mí. Eso, toda la finalidad de este proyecto es la gloria de Dios, al mayor en Dei gloria, ¿no es cierto? Ut in omnibus glorificetur Deus, ¿no es cierto? Para la gloria de Dios, es decir, para que se sepa, para que todo el mundo conozca, para que todos reconozcan que no hay otro Dios más que Yahvé, Adonai, ¿verdad? Entonces, Él es el único Señor de la historia, que maneja todo el universo. Adelante. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la felicidad y creo la desgracia. Yo el Señor soy el que hago todo esto. Hasta aquí. Fíjense, ese versículo 7 es muy difícil de tragar, de digerir. Porque aquí está el precio del monoteísmo. Tanto la desgracia como... Porque claro, cuando hay varios dioses, al dios malo le han hecho todas las cosas malas, entonces las hace el demonio, ¿no es cierto? Y el Dios bueno manda todas las cosas buenas. Pero cuando no hay más que un solo Dios, yo soy quien hace la luz y creo las tinieblas. Hago la dicha y la desgracia. No hay otro Dios fuera de mí. Entonces, así termina esto, hablando de ese dominio absoluto de Dios, de la creación y de la historia entera, ¿no es cierto? Y entonces hay ahora una especie, el versículo 8, no es propiamente un himno, sino una especie de bendición augural sobre Ciro y su gobierno. ¿Qué dice? Que tire el cielo desde lo alto y que las nubes derramen la justicia, que se abra la tierra y produzca la salvación, y que también haga germinar la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Eso.
hay una correspondencia entre el cielo y la tierra, ¿no? Una bendición para el gobierno de este Ciro, a quien Dios ha suscitado. Es un texto que tiene parentesco, por ejemplo, con el Salmo 85 o con el Salmo 72, uno puede escarbar un poquito ahí. Bueno, qué bien, ahí ya tenemos a Ciro. Vamos a ver qué opinan los destinatarios de este anuncio. A ver cómo les cae a la comunidad de los judíos este anuncio. Les cae como una patada en el hígado. ¿Por qué? ¿Y por cómo nos va a suscitar un rey pagano? Un incircunciso, un mostrenco advenedizo a venir aquí a ser quien nos salve, quien sea nuestro redentor y nos lleve a... Pero habráse visto. Entonces, no le resulta tan fácil. Como siempre, Dios, mi dificultad mayor que tuvo Adonai para sacar a su pueblo de Egipto no fue el faraón y su ejército, fue su propio pueblo. Bueno, aquí pasa lo mismo. Fíjense lo que dice 45:9 y siguiente, ¿no? Cómo le responde. A ver qué hay detrás. Hay del que desafía al que lo modela, siendo solo un tiesto entre los tiestos de la tierra. Eso, como dice, habráse visto, dice, ¿dónde han visto ustedes que la vasija se queje con el alfarero? De cómo lo está haciendo. Dice, pero estamos locos. Dice, ¿Acaso la arcilla dice el alfarero, ¿qué haces o tu obra no tiene asas? Es decir, le discuten a Dios su manera de manejar la historia. Pero dice, ¿cómo la arcilla osa quejarse contra el alfarero? Y decir, no tenés habilidad, no tenés mano para esta cosa. La arcilla al alfarero. Ajá. Hay del que dice a un padre, ¿qué has engendrado? O a una mujer, ¿qué has dado a luz? Eso, entonces Dios aparece bajo la figura del alfarero y bajo la figura del padre o de la madre. Dice, ¿a qué hijo se le ocurre discutirle al padre o a la madre haberlo traído? Bueno, no, la otra vez he visto que algunos iban a hacer un juicio a su padre por haber traído al mundo, ¿no? En Europa. Pero bueno, no pasaba estas cosas. Y después dice, el cacharro se queja, es decir, la vasija se queja con el alfarero diciéndole, no tenés habilidad. Entonces, adelante. Así habla el Señor, el Santo de Israel, el que lo modela. ¿Acaso van a interrogarme sobre mis hijos y a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Soy yo el que hice la tierra y he creado al hombre sobre ella. Mis manos extendieron el cielo y yo dirijo todo su ejército. Yo lo suscité en la justicia y allanaré todos sus caminos. Se refiere a Ciro. Soy yo quien lo suscite, yo sé lo que hago. Él reconstruirá mi ciudad y repatriará a mis desterrados, sin pago ni soborno, dice el Señor de los ejércitos. Fíjense entonces que se trata de una muy buena noticia. Y sin embargo, a veces no es tan fácil recibir buenas noticias. Estamos más preparados para recibir pálidas, ¿no? Porque no son tal como las esperaba el pueblo, porque Dios les concede esta liberación, este retorno, esta reconstrucción de la ciudad por mano de un rey pagano. Una preguntita, cuando acá dice, ¿acaso van a interrogarme sobre mis hijos? ¿Ya también dando a Ciro el apelativo de hijo? ¿O es Sí, el texto es medio complicado porque dice hijos, pero también el texto hebreo tiene otra forma de entenderlo, ¿no? Pero bueno, medio complicado, sí, sobre mis hijos, ¿no es cierto? Porque estaba hablando de acaso los hijos le dicen al padre. Bueno, entonces aquí se presenta este anuncio espectacular, pero con dificultades para ser aceptado justamente por los beneficiados, los principales destinatarios de esta salvación. Pero después aparece ya en el capítulo, capítulo siguiente, vamos a pasar, en el 46, le anuncia la caída de los dioses de Babilonia, ¿no? Marduk, que se llama Ben, quiere decir Señor, Baal, Ben. Cae Bel, se desploma Nebo,
Nebo es el hijo, el Dios Padre es Marduk o Bel, el Señor, y el hijo es Nabo o Nebu, de viene Nabucodonosor, todo eso, Nabonid, todo eso es un nombre con la partícula teofórica, Nebo o Nabu. Es el Dios el que custodia la tabla de los destinos, donde escribe el Dios los destinos que ha fijado para la gente y para el país, etc. Entonces se desploman. Fíjense que la imagen es unos dioses que no se pueden sostener ni siquiera a sí mismos y que cuando necesitan ir en procesión tienen necesidad de que otros los carguen y los lleven. Y en cambio dice, a ustedes, a los israelitas, yo los vengo cargando desde hace mucho tiempo, desde que eran chiquitos. Y hasta que sean viejos, yo seguiré cargando con ustedes y llevándolos en los brazos. Es decir, ¿qué clase de dioses son esos que necesitan que sus devotos carguen con ellos? Un Dios que sea de verdad Dios carga con sus devotos, es lo que hago yo con ustedes. Bueno, todo lo que tienen. Se desploman los dioses, que son los dioses que legitiman el poder de Babilonia. Luego, consecuencia, Babilonia cae. Capítulo 47. Abájate, siéntate en el polvo, doncella capital de Babilonia. Siéntate en tierra destronada, capital de los caldeos. Ya no se te volverá a llamar la dulce, la exquisita. Agarra el molino y ponte a moler la harina. Despójate de tu velo. Alza tu sayal y desnuda tus piernas. Cruza los ríos. Descubre tu desnudez y que se vean tus vergüenzas. Voy a vengarme y nadie intervendrá, dice tu Redentor. Siéntate en silencio y en tinieblas, capital de los caldeos. Ya no te volverán a llamar señora de los reinos. Irritado estaba yo contra mi pueblo, había profanado mi heredad y por eso los había entregado en tu mano. Pero tú no tuviste piedad de ellos. Hiciste caer pesadamente tu yugo sobre el anciano, porque pensabas, yo seré siempre señora eterna. Y no meditabas en tu corazón, no sospechabas el final, no pensabas que también esto iba a tener su fin. Ahora, voluptuosa, escucha esto. Tú que vives confiada, tú que piensas para tus adentros, yo y nadie más, no me quedaré viuda, ni sabré lo que es carecer de hijos. Estas dos desgracias vendrán sobre ti. En un instante, el mismo día, privada de hijos y viuda. Esto tiene una carga política bien importante, ¿no es cierto? Pero bueno, todo eso es la contracara de lo que le va a decir a Jerusalén en el capítulo 52, ¿no? En el capítulo 52 a Jerusalén le dice lo contrario. Despierta, despierta, revístete de tu fortaleza, Sión. Vístete tus ropas de gala, Jerusalén, ciudad santa, porque no volverán a entrar en ti incircuncisos ni impuros. Sacúdete el polvo, levántate, cautiva, Jerusalén. Líbrate de las ligaduras de tu cerviz, cautiva hija de Sión. Porque esto dice el Señor. De balde fuisteis vendidos, y sin plata seréis rescatados. Esto dice el Señor. A Egipto bajó mi pueblo al principio como forastero, luego a Siria le oprimió sin motivo. ¿Y ahora qué tengo yo que ver con esto, oráculo del Señor, en que se lleven a mi pueblo sin motivo? Tus dominadores profieren gritos, y mi nombre es deshonrado todo el día. Por eso, aquel día mi pueblo reconocerá mi nombre y llegará a comprender que soy yo el que decía, aquí estoy, ¿no? Bueno, el cambio de suerte, ¿no es cierto? Se invierten los papeles, Babilonia la Grande cae, Jerusalén humillada, se levanta del polvo, se viste, se saca su ropa de esclava, se viste de ropa de gala, de reina, y se sienta en el trono, porque ahora viene aquel que es su rey, su esposo y el padre de sus hijos, es decir, es Adonai, ¿no? Ven entonces la transformación que hay a lo largo del texto. Hay una trama que se va desarrollando a lo largo del texto. Suceden cosas a lo largo del texto, ¿no? No es simplemente un discurso circular que vuelve a empezar. Hay un progreso, una progresión, y no solo retórica, sino también dramática. Se va produciendo una transformación, y incluso con inversión de situaciones, con la inversión de suerte, un cambio de suertes, ¿no? El shub-shebut, que aparece en el hebreo, un cambio de la situación. Y efectivamente termina esto en ese capítulo 52, es como la apoteosis de esa transformación, ¿verdad? En el capítulo
vamos a leer 48, vamos a escuchar tanto trabajo ha tenido ahora el Señor, incluso todavía en el 48 escuchamos algunos reproches para aquellos que se llaman con el nombre de Judá, pero solo de nombre, ¿no? Que dicen que son devotos de Yahvé, pero solo nominalmente, ¿no? Pero al final, en el versículo 16, por primera vez se escucha la voz del siervo, que dice así, ¿no es cierto? Acercaos a mí y escuchad esto. En lo oculto no había hablado, pero desde que algo sucede estoy allí. Y ahora el Señor me ha enviado y su espíritu, ¿no? Me ha enviado junto con su espíritu. De manera tal que después viene en el versículo 20 la invitación a salir de Babilonia, huir de Caldea, y en el capítulo 49 empieza de manera parecida al 41, pero ya no es Yahvé quien convoca a las naciones, no es Adonai, sino el siervo, que dice: oídme islas, atended pueblos lejanos. Adonai me llamó desde el seno materno, desde el vientre recordó mi nombre, hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Hizo de mí como una flecha aguda y en su carcaj me guardó. El lugar donde se guardan las flechas. Él es quien me dijo: tú eres mi siervo, tú eres Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahí está de nuevo, ¿no? En ti manifestaré mi gloria. Él me ha formado, él desde antes que naciera, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre, ¿no? Aquí entonces el siervo por fin está asumiendo su papel de siervo, reconociendo a Yahvé como su Señor y dispuesto a cumplir la misión que Él le encomienda. Incluso hay como un recuerdo: yo decía, por nada me he fatigado, en vano, por viento he gastado mi vigor. Quizás no he logrado que todos los que estaban en Babilonia salieran de allí como venía la invitación hecha. Quizás solo unos cuantitos salieron. Pero Él cumplió su misión. ¿Y entonces qué? ¿Va a revocarle la misión y el encargo al Señor? Al contrario. El Señor se ocupaba de mi causa, mi recompensa estaba con mi Dios. Esto es lo contrario de 40:27, ¿verdad? Ahora pues, esto dice el Señor, que me hizo siervo suyo ya desde el seno materno, para hacer que Jacob vuelva a él y que se le una a Israel. Es poco que sea mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver lo que queda de Israel. Yo te hago luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. La misión no solo no queda derogada, sino que se amplía. Ahora no es solo una misión respecto de Israel, de ese Israel que estaba en el exilio, sino de todos los pueblos, sobre todos los dispersos, ¿no? Ven ustedes que aquí aparece la figura esta del siervo. Aparece, al único que se le ha llamado siervo es a Jacob Israel. Jacob Israel es el que está llamado a ser siervo. Entonces, siervo, enseguida uno empieza a pensar, pero ¿quién era el siervo? ¿Quién era? ¿No? ¿Cuál era su número de documento? ¿No? ¿Quién era? ¿Cómo él se llamaba? ¿Cómo era su apellido? ¿Hijo de quién era? ¿No? ¿Cuyo hijo es? Que dicen aquí en el cerro. ¿Cuyo hijo es? ¿No? ¿De quién es hijo? ¿No? Entonces, no se trata de eso, porque el siervo es un rol que está llamado a desempeñar Jacob Israel. Y que es un rol que precisamente está invitado a desarrollar todo aquel que acepte a Dios, a Yahvé, como su Adón, como su Señor, todo aquel que acepte desempeñar la misión que se le confía. Entonces, siervo está llamado a ser todo Israel. El Israel que estaba en el exilio, la comunidad de la Golá, la comunidad de los judíos exiliados, están llamados todos a ser siervos. Pero una parte de esa comunidad es la que acepta esta invitación. Entonces, el siervo será siempre como un perfil, un rol que está ahí ofrecido para quien acepte desempeñarlo. Esta lectura colectiva del siervo no se opone, sino mucho menos, a la aplicación que nosotros cristianos hacemos a Jesús. Porque todo lo que se dice de Israel, la vocación de Israel, el Israel ideal, esa vocación de Israel y toda la misión y todos los rasgos que en la Escritura se aplican a Israel se transfieren a Jesús. Jesús y personifica el ideal de Israel. Él es el Israel ideal. Él es el israelita. Él es el judío perfecto, ¿no es cierto? Jesús personifica todo eso. Esa es la lectura cristiana que después vamos a ver mañana, si Dios quiere, a la tarde,
en los evangelios. Pero aquí hay una lectura colectiva, pero colectiva, como digo, que permanece siempre abierta a quien quiera responder, porque no todo Israel responde a esto, ni siquiera toda la comunidad judía que estaba exiliada en Babilonia. Estaban demasiado bien instaladitos ya tenían sus empresitas, ya habían casado a sus hijos, ya tenían, de hecho sigue habiendo hoy judíos en Babilonia, ¿no es cierto?, después de tantos siglos. Entonces les costó mucho a este grupo profético entusiasmar a la gente para que dejara esa seguridad que era lo que había, para ir a aventurarse, a irse de nuevo a Palestina en una situación totalmente precaria, muy peligrosa, donde no había ninguna seguridad de nada, y todavía ahí era reclamar qué tierra de hace 50 años nuestros abuelos dejaron. Bueno, entonces tenía que haber como una fuerte motivación religiosa para que la gente se animara a emprender semejante aventura. No era la búsqueda del oro, sino la búsqueda de la respuesta a la profecía o a la invitación que el profeta les hacía. Bueno, aquí terminamos entonces, creo yo. Sí. Entonces, este arco que nosotros acabamos de ver trazado en el texto, que mañana podríamos complementar quizás con los capítulos finales para ver el papel de Jerusalén, Sion, ¿no?, que es la otra figura. Yo recuerdo solamente una cosita que dijimos ayer, cuando estudiábamos los capítulos 36 al 39, descubríamos dos figuras: la figura masculina del rey y la figura femenina de la ciudad. Bueno, aquí están como reelaboradas también en la figura de Jacob Israel, siervo, que es una figura regia y profética, las dos cosas, y la figura femenina de la ciudad, Jerusalén, Sion. Mañana veríamos un poquito eso en la primera hora. Muy bien, si tienen preguntas, anótenlas y mañana intentamos responderlas si me da el cuerpo.